Seguimos, segundo tramo de Esto Sí Se Habla. Nos visita en esta primera mitad del programa Carlos Alfredo Delfrade. Carlos y Alfredo, ¿por qué? Alfredo por mi abuelo, estibador portuario de Rosario. ¿Ah, sí? ¿Y también tira bomba como vos? ¿De ahí Y viene? se ve que algo pasaba, que porque mirá vos, es increíble cómo a los sectores populares le suelen introducir la vergüenza por su propia historia. Mi mamá no había podido terminar la primaria, compró un solo libro en su vida, cuando era chica. Le pudieron comprar un solo libro. ¿Tu mamá de apellido Salazar? No, Zavala. Zavala, ahí está. Y no tenían plata, solamente con mate cocido a la noche se arreglaban. Y el único libro que le compraron fue un libro de historia argentina. Y se enamoró de Belgrano perdidamente. Pero claro, le hicieron contagiar la idea de la vergüenza de ser hija de un estibador pobre. Entonces nunca contó la historia de su papá. Cuando se murió, mi mamá dejó todo en el archivo que tiene el pueblo. El archivo del pueblo son las cajas de zapatos. Entonces en la caja de zapatos... ¿De qué pueblo hablamos? De la gente del pueblo, digo, la gente humilde. Sí, pero ella ¿dónde? vino de la Borde, de la provincia de Córdoba. Sí, conozco. Bueno, pero estamos hablando de Rosario. Ya estaba acá en Rosario. Sí. Pero digo, cuando se muere, sí, mi mamá me había dejado una caja de zapatos donde estaba el archivo. Y en algún momento me había dicho que don Alfredo, hincha de Boca, sí, apasionado hincha de Boca, tenía un hermano que había sido anarquista y delegado del puerto de Rosario. Y yo siempre le preguntaba, mami, ¿qué más te acordás? No me decía nada. ¿Cuántos años vos? Yo ya iba creciendo y siempre con la misma pregunta, me lo habrá contado cuando tenía 12 años. 13. Y después seguí toda mi vida preguntándole eso. Sí. Y cuando piantó para la Pampa de Río y me metí en la caja de zapato, descubro un carnecito marrón, muy ajado, prácticamente como si fueran hilos de tela lo que quedaba de ese cartoncito, y decía, Alfredo Zavala, delegado del SUPA. El delegado de mi abuelo. Y a mi mamá le habían metido tanta vergüenza de haber sido hija de un laburante pobre que ni siquiera podía contarle a su hijo que el delegado había sido su papá. Entonces ahí uno descubre esta cuestión de lo que significa este tema de la historia para la gente humilde. La autoestima es algo que está muy dañada en nuestro pueblo humilde. Por eso un pibe de Las Flores te va a decir, cuando vivía el pájaro cantero estábamos mejor, porque por lo menos nos respetaban. Ahora volvemos a ser los de Barrio Las Flores, aquellos que incendiamos Rosario en el 89, como me dijo un pibe a los 3 días del asesinato del pájaro cantero. Carlos, contame qué linda historia, ¿eh? Y es una historia real, concreta. Mamá murió cuando... ¿Cuántos años tenía Carloncho vos? Y yo tenía 7 años menos, 47 años. 44 años. Bueno. Carlos, contame qué es un cartel. ¿Qué es? ¿Qué tengo que entender? Cuando dice el cártel de tal cosa y lo detuvieron... Un cartel es exactamente la definición económica, es una especie de oligopolio que concentra distintas líneas de producción, en este caso líneas de distribución, y que vende una determinada cantidad de mercadería a un valor menor que otros. Es un oligopolio. Eso es un cartel. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es... ¿De dónde viene el origen de la palabra lavado? No, el lavado de dinero viene de la economía, viene de la economía estadounidense, como no podía ser de otra manera, y viene justamente de la época de la Gran Depresión, porque en la época después de lo que fue el crack financiero de 1930, los yanquis empiezan a necesitar dinero fresco. Ese dinero fresco no venía de la actividad legal, venía de la mafia, venía de la venta ilegal de alcohol. Entonces había que blanquearlo, y para blanquearlo ponían, como se ve en la película El Padrino, por ejemplo, un lugar de venta de aceite. Entonces, con la venta de aceite declaraban millones de dólares de ganancia y eso se llamaba el blanqueo de dinero. Esto, antes de saltar al cartel de Santa... que eso es una exageración, ¿eh? Una extraordinaria exageración. A ver. No hay ningún cartel ahí, porque no hay carteles. El cartel que se define como oligopolio era en aquel momento efectivamente el cartel de Medellín, con Pablo Escobar Gaviria a la cabeza, eso que se vio en la novela tan vista en Argentina. Eso es un cartel, porque domina una región vastísima, manejan las líneas de distribución y maneja el precio de la mercadería que ellos están vendiendo, que es la cocaína. Esto no, esto era una línea
de venta de droga que venía de Buenos Aires hacia el sur de la provincia de Santa Fe y que tenía intención de desarrollarse espacialmente. Nada que ver esto con el Chapo Guzmán. Nada, absolutamente Porque si nada. vos entras en Google, te vas a encontrar con el grupo musical que vos decías. Y el Chapo Guzmán. Claro, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que allí está la mitología que se crea alrededor de algunos grupos y un personaje muy interesante que es Alberto Montanaro. Alberto Montanaro es el famoso comisario del Hortondo que está prófugo en estos momentos. Alberto Montanaro es un personaje muy especial porque era un tipo que siempre acompaña a cualquier comitiva oficial que llegara al departamento General López, en Venado Tuerto, en Firmada, en distintas localidades. Él acompañaba a la comitiva oficial. Podía estar custodiándolo a Bonfatti, podía estar custodiándolo a Rossi. Montanaro, karateca, da cursos y además tiene un programa de televisión. Hoy está prófugo. ¿Lo conociste personalmente? No, yo no lo conocí personalmente, pero ya lo vamos a conocer seguro. Lo cierto es que toda esta mitología tiene que ver con lo que él también introdujo, así que ahora estará negociando su entrega. La gente que estaba en esto... buena definición. Sí, sí. La gente que estaba en esto eran los que habían formado parte de la banda del sur de la provincia de Santa Fe, desactivada en abril del año pasado con Ascaini a la cabeza, que después termina con Tonioli también confirmando que esté preso, con Totola Orozco, que era el gran narcotraficante de Firmat, con un poder muy grande todavía en Firmat, pero la gente que trabajaba con él fueron a trabajar con esta línea. A mí me tocó hacer, creo que fue la última nota a Tonioli antes de que lo metieran preso nuevamente, y yo volví al canal comentándole a las chicas, Flor, a los chicos, diciéndole, pues es que yo le creo al tipo. El tipo me decía que no tiene nada que ver. Yo no tengo un peso. Dice, esto es una locura. Sí, más allá de lo que diga Tonioli tenía una relación... Te lo comento como experiencia de lo que, ¿no? Además, lo que te transmitió. Sí. Sí, lo interesante es lo que ha determinado la justicia federal en relación de Tonioli, pero también lo que venía con la historia de Tonioli. Los que estamos cercanos del mundo del fútbol por estos negocios raros, sabíamos que uno de los hijos de Tonioli atajaba en las inferiores de Newell's. Y es históricamente conocida una goleada que le hace Estudiantes en el complejo Bellavista Newell's, le hace 8 o 9 goles. Y el arquero es del pibe Tonioli. Entonces cuando le preguntan al técnico, ¿por qué lo pusiste a Clemente en el arco? Y entonces el tipo dice, sí, porque lo pone la barra, el Pimpi Camino en aquel momento. Y el segundo, te cuento, el segundo de la barra me dice, ¿sabes lo que pasa? Que lo poníamos Tonioli porque de esa manera arreglábamos con el jefe de drogas peligrosas, que era Tonioli. ¿Por qué arreglamos con el jefe de drogas peligrosas? Porque el Pimpi Camino era uno de los principales distribuidores de droga en la zona sur de Rosario. Carlos, desde ahí se conoce quién es Tonioli. A lo cual se le agrega después las denuncias que hace Norma Castaño y que por escrito se lo presenta a Bonfatti cuando era ministro de gobierno, después se lo vuelve a dar cuando ya es gobernador. Con lo cual había un conocimiento y se demuestra el contacto que tenía Tonioli con un distribuidor de droga en Santa Fe de mediana dimensión, el Tuerto Mendoza, con el cual ya se conocía. O sea que hay antecedentes, más allá de lo que diga Tonioli. No, yo simplemente te contaba mi sensación post-entrevista, que fue cruzarlo en una calle sin que él supiera, así que fue de imprevisto, ¿no?